Buen día. La Iglesia es instrumento de salvación. La Iglesia tiene elementos divinos y humanos y tiene la necesidad de darse a conocer, a entender a la persona de hoy. Y para ello lo hace por la vía de los signos e instrumentos. El Concilio Vaticano II nos enseña que el misterio, el elemento divino que lleva la Iglesia es el don de la salvación. Él tanto amó a Dios al hombre. Y que el elemento humano que se ve es la comunidad eclesial. Dice el concilio que la Iglesia es sacramento universal de salvación, como germen segurísimo de unidad, esperanza y salvación, y para todos los hombres, como instrumento de salvación universal. Al decir que la Iglesia es sacramento, está diciéndonos que nosotros, viviendo unidos unos a otros como hermanos y viviendo todos unidos a Dios como Padre, somos signos e instrumentos de la unidad de Dios con toda la humanidad y de la unidad de toda la humanidad entre sí. Como salvación que Cristo nos trajo gratuitamente. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo género humano. Cristo es el verdadero sacramento de la salvación. Cristo es, en su persona, el gesto salvífico más claro y evidente que Dios ha hecho para demostrar objetivamente su amor inquebrantable al hombre. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. En Cristo se revela, en toda su plenitud y definitivamente el designio eterno de Dios de salvar a todos los hombres, sin distinción de raza, lengua, pueblo o nación. En Él, plenamente hombre, habita por la plenitud de la divinidad, se ha encontrado real y objetivamente Dios con el hombre. En Él, plenamente Dios, se ha encontrado auténtica e inequívocamente el hombre con Dios. En Él ya no hay judíos y griegos, esclavos y libres. En Él los dos pueblos, judíos y gentiles, han llegado a ser un único pueblo definitivamente unido, salvífico. En Cristo se revela clara y eficazmente la salvación de Dios. El amor humano de Cristo es la forma humana de amar Dios. Cuando queramos saber cómo ama Dios a los pobres, los enfermos, los pecadores, debemos contemplar los gestos y actitudes que tuvo Jesús con ellos. Y puesto que los actos humanos de Jesús son actos de Dios, todas sus acciones son actos salvíficos, que no son solo señales, sino que causan gracia, salvación. El encuentro humano con Jesús es el sacramento por excelencia en la que Él y por la que Él nos encontramos con Dios. La humanidad de Cristo, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. La Iglesia, en su condición de continuadora en la historia de la humanidad, de la persona y de la misión salvífica de Cristo, está llamada a ser un signo claro e inequívoco de esa misma salvación, así como Jesucristo fue para nosotros en su humanidad el sacramento de Dios. Así la Iglesia es en el mundo y para el mundo sacramento de Jesucristo, un instrumento fiel, pues no solo es signo de salvación, sino que con la fuerza y por la fuerza del Espíritu Santo se hace presente y la ofrece a todos los hombres hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué la Iglesia es signo? Porque dispone de una estructura social visible, señal de unidad en Cristo. Signo porque es el lugar en el que
se realiza esa salvación de unidad entre los miembros y de comunión con Dios. No obstante que Dios salve a todos los hombres de buena voluntad y que sin culpa no conozcan a Jesús. ¿Por qué la iglesia es un instrumento? Porque es un instrumento eficaz del que Dios, a lo largo de toda la historia y del futuro, Dios ha querido y quiere servir para salvar a todos los hombres en Cristo. De tal manera que, viendo a la iglesia, las personas tengan la certeza inequívoca de la voluntad salvífica de Dios. De ahí que la iglesia no tenga sentido en sí misma, sino solo en señalar a Cristo el Salvador. ¿De qué salvación hablamos? Pablo VI precisa en la Evangelii Nuntiavit que la salvación de la iglesia es signo e instrumento. Debe abarcar al hombre entero en todas las dimensiones, incluida su apertura al absoluto de Dios. Los derechos y deberes de toda persona humana, la vida familiar, la vida comunitaria, de la sociedad, la vida internacional, la paz, la justicia, hasta los procesos de liberación que están viviendo en muchos pueblos. Si la iglesia es un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano, los miembros de esta iglesia son llamados a ser testigos. Jesús nos dice: seréis mis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto u oído algo. Alguien que se siente salvado por la palabra proclamada. Alguien que en la Eucaristía se siente único a la muerte y resurrección de Jesús que le salva. Alguien que se siente hombre nuevo siguiendo a Jesús. Alguien que se siente unido a Dios y a los hermanos con amor solidario. Alguien dispuesto a confesar a Jesús como único Señor a pesar de las dificultades o persecuciones. Alguien que, porque en la comunidad ha visto y oído y porque ha experimentado la acción salvadora de Cristo en su vida, lo anuncia contagiosamente. Cabe recordar la radicalidad con que se expresa Jesús, que exige creer en Él para salvarse. San Pedro afirma a los judíos que no hay salvación más que en el nombre de Jesucristo. En consecuencia, solo se alcanza la salvación en virtud de la gracia redentora alcanzada por Jesucristo, pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él, al enseñar la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres como por una puerta. Por eso, todo varón o mujer que alcance la salvación se salva por Cristo y en la iglesia. Grados de la relación que se dan con Cristo y con la iglesia. Conviene distinguir los diferentes grados de relación que se dan con Cristo y con la iglesia. Los fieles católicos bautizados, que están plenamente incorporados en Cristo y la iglesia, y gozan en ella de la plenitud de los medios para la salvación cuando profesan una misma fe, participan de los mismos sacramentos y obedecen a la autoridad del Papa y los obispos. Los cristianos no católicos son los ortodoxos, protestantes, anglicanos, etc. No pertenecen a la única Iglesia católica. Sin embargo, participan, aunque no con plenitud y en diversa medida, de los medios de salvación de Cristo, palabra de Dios, fe en Cristo, algunos sacramentos, etc. Los no cristianos vienen a ser los judíos, musulmanes, budistas, etc. Tienen verdaderos valores religiosos que pueden llevarles a la salvación eterna. Quienes de buena fe se encuentran fuera de la iglesia por ignorancia inculpable. De alguna manera están incorporados de deseo a la iglesia y por ello pueden alcanzar la salvación. La estructura de la iglesia, después de las cuestiones que se refieren a la voluntad de Jesucristo de fundar la iglesia, se suscita lógicamente
esta pregunta: ¿cómo quiso Jesús que fuera la iglesia? Es decir, ¿cómo quiso Jesús estructurar su iglesia? Para responder a esta cuestión, es necesario distinguir previamente dos aspectos de la misma. El primer aspecto, que son los elementos esenciales o permanentes, son aquellos sin los cuales la iglesia no podría subsistir sin renunciar a su propia naturaleza. Son inmutables, puesto que fueron determinados por el mismo Jesús. Entonces, la iglesia tiene dos elementos comunes que son los fieles cristianos. Todo cristiano por el bautismo se convierte en miembro de la iglesia. La condición de fiel cristiano la tiene, por lo tanto, el niño recién bautizado, un padre o una madre de familia, un sacerdote, una religiosa, un obispo e incluso el papa. La jerarquía. La palabra jerarquía procede de la voz griega jeros, que significa sagrado. En la iglesia forman la jerarquía aquellas personas que han recibido el sacramento del orden sacerdotal, mediante la cual han sido investidas por Jesucristo de una especial autoridad sagrada, con el fin de enseñar, santificar y guiar a los demás fieles cristianos. La jerarquía de la Iglesia cumple el oficio sacerdotal confiado por Jesucristo a los apóstoles de representarle a Él. Su misión es servir a las necesidades de todos los fieles cristianos. La jerarquía de la Iglesia tiene 3 grados, que se accede a través del sacramento del orden sacerdotal: obispo, presbítero y diáconos. Los elementos secundarios son aquellos que pertenecen al desarrollo histórico de la Iglesia y que han surgido para facilitar su buen funcionamiento y organización. Entre los elementos secundarios se encuentran algunas instituciones y organismos que han sido creadas a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, la organización de la Curia Romana, los cardenales, los nuncios, etc. Lo mismo cabe decir de otros organismos eclesiales, como las conferencias episcopales, los tribunales eclesiales, etc. En resumen, todo lo que pertenece a estos aspectos organizativos de la Iglesia puede cambiar, pues está condicionado por la situación histórica, por las necesidades de cada época y por la propia eficacia que se desea alcanzar. ¿Cuáles son los grados del sacramento del orden sacerdotal? El sacramento del orden sacerdotal tiene 3 niveles. El obispo tiene la plenitud de la autoridad sacerdotal. A través de la imposición de las manos, él está conectado con el linaje directo de los apóstoles. Esto significa que un obispo fue ordenado por otro obispo y que este otro obispo fue ordenado por otro obispo. Y aquel otro obispo fue designado en su oficio y ordenado por un apóstol. Este linaje es llamado la sucesión apostólica. La tarea del obispo es guiar una parte de los fieles, enseñarles y santificarlos. Esta parte de la iglesia se llama diócesis o arzobispado. El sacerdote es el ayudante principal del obispo. Los sacerdotes constituyen el segundo nivel del sacramento sacerdotal. Ellos son ordenados por el obispo y se les confía una tarea específica. La tarea principal de cualquier sacerdote es la de administrar los sacramentos. El sacerdote a cargo de una comunidad o parroquia es llamado párroco. Y cuando otro sacerdote es enviado para apoyar a un párroco se le llama vicario o asistente. Aparte de obispos y sacerdotes hay un tercer nivel de órdenes sagradas, el diaconado. Generalmente el diácono es el encargado de ayudar al sacerdote en una parroquia. El diácono puede bautizar, presidir matrimonios y atender funerales entre otras tareas pastorales. Estos son los 3 grados de las sagradas órdenes. ¿Y entonces, dónde queda el Papa? Bien, ser Papa no significa un mayor nivel de órdenes sagradas. Convertirse en Papa es el resultado de una elección. En términos de la Sagrada Orden, el Papa todavía es solo un obispo. Sin embargo, él es el obispo de Roma. Siendo el obispo de Roma, él es el sucesor de San Pedro, quien encabezó la comunidad cristiana en Roma en el primer siglo.
Y como sucesor de San Pedro, el Papa tiene la autoridad especial de ejercer en bien de toda la Iglesia. En los 3 niveles de órdenes sagradas, podemos ver la jerarquía de la Iglesia basada más sobre el sentido de servicio que sobre el sentido de la ley. Antes de terminar con esta clase, nos pondremos en presencia de María con la oración del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos, por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.